heading out, guys. We're about to go get footage of the city, and we're gonna go from there to an interview, and then Brandon has a dance lesson after that. No, I'm about to get He's so ready. my moves on, you know what I'm saying? All right, let's get it done, guys. Let's get it going. Go. All right. We're so ready. What's going on? So we are right here in the center of Los Mochis, where most people come like every day, and there's of everything because you can come shopping, you can come have a good meal, you can come to a casino. So like on Sundays, this is like a really familiar thing. They sell a lot of food, a lot of snacks, a lot of like real regional things like bracelets, necklace, and stuff, you know. And also, you can come and buy or rent a book right here. And on Sundays, there's like always like musical, regional musical, or sometimes like some churches come and they play some songs to gather money to their own churches, and people come and enjoy of the music, enjoy of everything. It's really, really familiar. But this is a burrito. This is a meat burrito, right? Yeah. Okay. Burrito with with cheese, potato. That's pretty Mexican. That's it. Ooh, that's fire right there. The smiles returning to the faces. It seems like it's 16 years. Bueno, vamos a conocer ahora a mi primo. Él es un artista desde muy chiquito. Él trabaja con pinturas, es su pasión, y tiene 18 años. Su nombre es Jesús Manuel y pues vamos a conocerlo. Bueno, te presento. Él es Luke. Luke. Él es Hola. Juan. Él es Paul. Oh, how you doing? Yeah, it's gonna go off. Oh, I know. Yeah, that way there's not too many people intruding. Oh, okay. Wow, it's dark in the zone, but you don't light anyway. Yeah, he's got to change the lighting. ¿Tú de dónde te inspiras? ¿O de dónde sacas esa creatividad? ¿Cómo sacas tus ideas? ¿De dónde vienen? Es muy interesante cuando se habla de inspiración porque prácticamente todo puede ser una inspiración, literal. Algo que te pasó en la escuela, algo que tuviste con tus papás, un sentimiento, una emoción, cualquier cosa puede ser inspiración, porque simplemente del hecho de estar acostado pensando en cualquier cosa, se te puede venir una idea. Yo siempre cargo una libretita o algo para, en el momento que se te ocurre algo, hacer un dibujo rápido o escribir una idea y que esa idea no se te vaya. Entonces, de cualquier cosita, de que viste un animal, un perro te siguió en la calle cuando fuiste a la tienda, hasta eso puede ser un gran motivo de inspiración. Todo tiene que ver con el hecho de cómo veas las cosas que te rodean. ¿Y cuáles serían las 3 palabras que describen al arte? Al arte. Primero que nada, la primera que viene a la mente es libertad, porque un lienzo en blanco, imagínate, un lienzo en blanco eres libre de hacer lo que quieras. Puede tener una infinidad de puntos de vista, de temáticas, referencias, estilos, incluso materiales y técnicas que son tan diversos, y en conjunto hay una infinidad de cosas que puedes hacer. Y también como sentimiento o emoción, porque todo lo que está en una obra puede transmitir algo, desde colores, texturas,
el enfoque, tu composición, todo puede transmitir algo, incluso hasta las pinceladas, con qué tanta fuerza las des, transmite algo en la obra. Entonces, emoción, porque todo lo que está plasmado, todo lo que puedes ver, todo lo que puedes entender, trae consigo una emoción, un sentimiento. Y como último, yo pienso que diría humanidad. Humanidad, porque he escuchado mucho entre profesores que he tenido que la civilización, los humanos comenzaron a ser humanos en el momento en que comenzaron a plasmar arte. Y es una frase que me gusta mucho porque es lo que nos hace nosotros, el hecho de que los humanos sean el único ser con conciencia, por así decirlo, es lo que nos permite hacer arte. Ningún otro ser, ningún otro animal, ninguna otra criatura puede hacer arte. Entonces yo siento que el arte, la pintura o cualquier tipo de arte es como la expresión, es lo que define el hecho de ser humano. Tú en los próximos años, ¿qué planeas hacer? ¿Piensas seguir con tu arte? ¿Piensas ir a más cursos, educarte más, seguir practicando? ¿Dónde crees que vas tú en un futuro en torno a tu arte? Yo siempre he pensado que quiero estar viejito así pintando. Quiero llegar a viejo y seguir pintando. Es algo que me gusta mucho y que pienso yo que no voy a dejar. Y un sueño así que he tenido siempre, de una vez que fui de viaje, me encontré a unos viejitos en un hotel pintando una fuente. Entonces hablé con ellos y me dijeron que no eran de aquí, eran igual dos señores viajando solos de Estados Unidos, creo que eran, no me acuerdo muy bien, pero estaban pintando y como que desde ese día he pensado como que bueno, algún día, ya que me jubile, ya todo, voy a ser un viejito viajando por el país, por el mundo, pintando las fuentes en los hoteles, algo así. Entonces es algo que me gustaría mucho que siga formando parte de mí toda mi vida. Este cuadro tiene muchísimo valor, más que nada sentimental, porque es un cuadro que enmarca mucho la relación que tengo con mi papá. Tiene como una historia, mucho trasfondo detrás. Entonces es uno de los cuadros más personales que tengo. Es como una reedición, por así decirlo, de un cuadro que se llama Las manos orantes, que tiene muchísimo que ver con el sacrificio entre hermanos, con que las personas tienen que dejar sus sueños para poder ayudar a los de los otros. Y es algo que mi papá siempre me ha dicho. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando hiciste ese cuadro? Cuando hice tenía 11 o 12 años. 11 años. Más o menos fue ya cuando... Fue cuando recién entraste a... Sí, cuando me empecé a introducir. Es que es tan viejo que mi firma es mi nombre. Mi nombre es literalmente Jesús nomás. Y ya ni siquiera tenía una firma establecida, ni siquiera sabía que me iba a dedicar o a hacer tantos cuadros más después. Entonces, por ello, a pesar de todo el tiempo que tiene, sigue siendo uno de mis favoritos. Harumi, mucho gusto. Hola, Harumi. ¿Qué tienes cocina? Hay ¿Ah, sí? Sí, a ver, es que yo traía la bueno, nos encontramos desde Los Mochis, Sinaloa, aquí con nuestro amigo Brandon, y le vamos a enseñar un poquito de nuestro baile, de nuestro estilo, que es la música de viento, que normalmente lo conocemos como la banda o la tambora en Sinaloa. ¿Qué te inspiró a convertirte en maestra de baile? Bueno, yo creo que esa pregunta sería algo difícil de contestarte si primero hay que decirte esto. Realmente fue como que el baile se prestaba para interpretar mis emociones y la manera en la que yo podía interpretar todo lo que sentía bailando y expresándoselo a la gente. Supongamos que es una persona como Brandon, que lo vimos hace un ratito, que es la primera vez que está bailando. ¿Cuál crees que sea el mejor método o la mejor manera de empezar? Y siempre ir con el pensamiento de que
no ponerte nervioso, de que todo esto es paciencia, es mucho tiempo, no vas a aprender el primer día que llegues. Mucha gente llega a una clase de baile y quiere ese día salir bailando, y no, esto es de mucha paciencia, es de dedicarle mucho tiempo. Entonces yo creo que sería como que lo clásico, ¿no? Primero conocer qué es lo que quieres y ya después meterte a una academia de baile y quitarte siempre el miedo. Okay. Aquí en México, ¿cuáles son los géneros o las formas principales de baile que conoces? Por ejemplo, aquí en México, pues yo creo que en México tenemos una diversidad de bailes, bailamos de todo, en todos, por ejemplo en Guadalajara tenemos el jarabe tapatío, en Veracruz bailamos la bamba, por ejemplo en Sonora pues la danza del venado, en cuanto a cultura, ¿no? Y en cuanto a ritmos, yo creo que la salsa es muy peleada en México, la cumbia mexicana, ¿no? No la colombiana, sino la de nosotros, la que se agarran en parejas, entonces digo, hay diferentes tipos de ritmos, pero yo creo que es la que más mueve, yo creo que a México la cumbia. Okay. ¿Cuál crees tú que sea la importancia de mantener o de ir enseñando a las generaciones, como pasan, los bailes tradicionales que tenemos y que no se pierdan? ¿Cuál crees que sea la importancia? Yo creo que es súper importante que no perdamos, por ejemplo, el folclore mexicano, que de ahí venimos nosotros, que son nuestras bases y es nuestra cultura, y lo deberíamos de ver y trabajado en las escuelas desde primaria. Normalmente lo vemos que lo implementan ya a nivel secundaria, pero yo siento que desde nivel primaria nos deberían de enseñar lo que es nuestra cultura, tanto en el área de la danza. ¿Cómo crees que pueda beneficiar o qué beneficios tiene el baile para una persona? Como te comentaba ahorita, para mí el baile es igual a salud. Yo siento que el baile nos beneficia tanto físicamente como emocionalmente. A veces tú estás bailando y ahí pierdes el sentido, si a veces tienes problemas o en el caso mío personal, a veces pues traes muchas cosas de casa, llegas a impartir tus clases y ahí sacas todo, sacas el estrés, y yo siento que el baile es en todos los sentidos, y también creo que es bueno para las personas que sufren depresión, meterse a clases de baile es sano, entras en una actitud y sales con otra actitud de fiesta, de felicidad. Yo creo que para mí el baile encierra la cuestión salud, en los dos sentidos. Mi nombre es Fernando Octavio Cosari Cervantes, soy vocalista de mi actual agrupación Los Meros Meros de la Sierra, anteriormente con Cierreños, así que aquí vamos a estar platicando un poquito de nuestra trayectoria. ¿Sí me puede platicar un poco acerca de su trayectoria como músico y como cantante? Pues ya arribita de 20 años es lo que me respalda hablando musicalmente, como ya lo dije con Cierreños, la anterior agrupación con la que anduvimos, que desgraciadamente pues como pasa hasta en las mejores familias, pues hubo una ruptura. Ahora hicimos Los Meros Meros de la Sierra, pero sí viví 10 años muy bonitos, una experiencia muy bonita con Cierreños, ya que pues hay mucho que contar y hay mucho que agradecer por esos 10 años de trayectoria musical. ¿Pudiera decir qué es lo que más le gusta de la música? ¿Qué sería? Lo que más me gusta de la música, la verdad que es la función que tiene, el poder que tiene de convocatoria, el poder que tiene para unir tanta gente. ¿Cuáles creen que son las características únicas que tiene la música mexicana? Como ya lo dije, el poder de transmitir algo natural, algo del pueblo, transmitirlo musicalmente hasta el corazón, se puede decir. Es lo que tiene la música regional mexicana, la naturalidad. Okay. ¿Por qué cree que la música tradicional mexicana puede seguir siendo o ha seguido siendo tan popular? Y pues
a como me he dado cuenta que surgen nuevos valores, surgen nuevos géneros, y todo va y cae lo mismo, es tratar de interactuar con la gente, tratar de llegarle con un tipo de letra, plasmarle un sentimiento hablando musicalmente. Pues. Hasta donde tengo entendido, usted también puede cantar en una lengua. ¿Cuál es esa lengua? La lengua es el dialecto Yoreme Mayo, que es la que se habla aquí en el norte de Sinaloa, sur de Sonora y una partecita de acá de Chihuahua. Es el Yoreme Mayo que le llaman. Y pues yo soy de un pueblo indígena, el Ejido Zapotillo fue donde yo nací, y ahí todavía hay personas, créanme, que se juntan entre ellos, no hablan en español o en el castellano, solamente en la lengua. Por eso es que nosotros lo llevamos en la sangre y sabemos. Yo me siento que sé como un 80% la lengua indígena. Así que por eso nosotros también lo plasmamos en nuestras canciones. ¿Qué similitudes cree usted que tiene la música mexicana con la música de otros países? Yo creo que todo músico tratamos de plasmar un sentimiento y es lo que se similariza, yo creo, en cada género, cada tipo de música, ¿no? Por mencionar el rock, por mencionar, no sé, la música de la regional mexicana, pues, el reggaetón. Todos tratamos de transmitir algún sentimiento y eso es yo creo que en todos los géneros, en todos los tipos de música. Si pudiera darle algún consejo a los nuevos músicos que están aspirando a poderse convertir en músicos, que están iniciando su carrera, ¿cuál consejo? A todos los jóvenes que quieren emprender su vida musicalmente, que le echen muchas ganas, porque esto no es fácil, que le echen muchas ganas, que lo hagan con el corazón y que traten de no perderle el respeto a lo más grande que existe para un músico, que es el público, que no le pierdan el respeto, que mis respetos para todos los géneros, pero que tomen en cuenta a quien le van a cantar, a quien le van a tocar, que no le pierdan el respeto. Places, but something really interesting is that those people who own that and who are working, selling you, they cultivate their own fruits or vegetables, and they come directly from the plots, so it's going to be very fresh. So this is what we know Mexicans as natural medicine, and we use it for different illnesses. For example, we have this one right here, where out of it we can make tea, and it of course warm tea, and it helps when you have like bronchitis, when you have a cough, when you have a flu, or when your throat is just balling. If you drink a tea of this at night before sleeping, you're gonna get healed by the next day. So this is very, very natural, okay? It doesn't contain any chemicals or nothing. And for example, this one, if you have, if your kidney begins to hurt or your back, or you having problems with the time of peeing, well, you can make a tea out of this, and that's going to help with it. And also this, like little rocks, white rocks that you can see right here, they are natural deodorants, okay? So you can replace the ones you normally use with chemics and everything with this, and well, the smell goes away. That's very good.
This one, you use it that if you have like pain on your bones, you make a tea out of it, or you can eat it and it can help it go away. Well, they all have different purposes. Like this one, for example, if you want to lose weight like in a natural way, well, you also make a tea out of this, and it's gonna help you like burn fat. Hello, good morning. Día 2, buenos días. Aquí estamos recibiendo a nuestros compañeros. Viene Oscar, saluda a la cámara. Miguel. Bueno, nos vamos a acomodar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Valeria Valentina, tengo 15 años y soy de Los Mochis, Sinaloa. ¿A qué te dedicas, Valeria? Me dedico a hacer música, cantar, tocar la guitarra. ¿Qué adversidades has tenido que pasar en lo particular tú como cantante, como músico? Yo digo que abrirme las puertas yo sola, porque aunque hay mucho por dónde subirte, por dónde salir, ha sido difícil porque ya son redes que están saturadas, ¿no? Es muy difícil. Sinaloense es una canción que tiene una característica muy particular para todas las personas que son sinaloenses. ¿En algún momento o en algún lugar, en alguna presentación, has cantado esa canción? ¿Y qué sientes al ver a reaccionar a la gente que no es precisamente de Sinaloa cuando tú estás cantando esa canción? Pues ánimo, alegría de saber que a la gente le está gustando y que la gente se siente feliz al escuchar una canción que no es de su estado. Es una canción que nos define como sinaloenses, la verdad que sí. Y me gusta mucho cantarla, me siento yo muy feliz, muy halagada de la gente que está, que se prende, baila y todo cuando escucha la canción. Cuando cantó en Sinaloa, hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos que ojos más lindos no he visto yo. Y hay quien pudiera mirarse en él. Son 2 norteñitas. Sí, 2 para que compartas. Un combo noche de juegos. Una orden de boneless. Pásalo. Mande. Ocupo un ranch. Ahí está. Listo, jóvenes. Les voy a dar de cortesía unos té para que los prueben. Sale. ¿Cuál es el mejor recuerdo que ustedes tienen de algún alumno en especial? Porque yo sé que siempre hay una persona que nos marca o que nos ha llegado hasta dar motivación para seguir con nuestra carrera. Por ejemplo, tuve un alumno, Marquitos, le decíamos, él era un alumno con necesidades educativas, pero él me enseñó que ellos pueden vencer muchas situaciones. Al principio, cuando trabajaban en equipo, en ese tiempo yo les daba ciencias, pues era el que pues no te aportaba mucho en la cuestión de explicar y cosas así, pero todo el mundo peleaba hasta con él, porque él era el que traía el plumón, el color, el lápiz, las tijeras. A él sus compañeros lo ponían a recortar, lo ponían a hacer cosas. Entonces, ese alumno
me enseñó que los niños son capaces de reconocer dentro de la diversidad de ellos y valorarlos. Te das cuenta ahí que no solamente es enseñar ciencias o matemáticas, te das cuenta que hay un mundo emocional y tienes a veces que ser soporte de esos niños. ¿Cómo lidian ustedes con esas situaciones que muchas veces no les permiten concentrarse completamente en la escuela? Siempre darles un mensaje de esperanza. Mira, esto que estás pasando, esto que estás viviendo, mañana ya no va a estar. Y cuando estés grande, vas a decir, uy, qué difícil estaba y lo logré. Te vas a acordar de mí, les digo, esto va a pasar, lo que es posible. Qué bonito que llegaron a esa confianza con ustedes los niños de abrirse realmente. Y como dice usted, que les recuerda que las cosas son temporales, también pues aprenden de la situación del otro. Ay, él también le pasa algo así similar. Entonces les ayuda muchísimo, siento, el abrirse de esa manera. ¿Cuáles creen ustedes que son los ejemplos a seguir de los niños en México? A mí me ha tocado platicar con ellos ya más en forma, más a profundidad. Y en realidad sus modelos son sus papás. O sea, como le pongas sus papás o el tutor con el que ellos vivan, ese es su modelo a seguir. Están hablando todo el día y quieren ser como los youtubers que están ahorita famosos y que suben videos y, es que yo voy a tener mucho dinero de los videos y así. Pero al fin de cuentas, en lo que es de la persona, de los valores, de la personalidad y todo, es lo que ellos son un reflejo de lo que ven en casa. ¿Qué es lo que ustedes creen que los niños en todo el mundo comparten? Una característica que creo que tienen todos es una gran curiosidad. Son muy curiosos. No sé si todos los demás niños serán así, pero yo creo que sí. Son muy abiertos y son muy adaptables. Son como, podría decirse, libros en blanco, ¿no? Que conforme van aprendiendo, conforme van viendo la vida, se van dando cuenta de qué persona van a ser, ¿no? Ellos en el futuro. Me gustaría iniciar con que me explicara un poquito de qué es lo que usted hace. Lo que hacemos es lo que es arte popular urbano, arte popular callejero, como lo llaman. Se llama machicolé, tiene años que existe. Lo mezclamos con lo que es la estatua humana, el machicolé, y salió lo que estamos haciendo. Un truco de magia en diferentes cruceros de diferentes partes de la República. Más que nada para llevar un suspiro de alegría a toda la gente. A veces hay gente que no tiene chance de una feria, ir a un teatro, vas de tu casa al trabajo, a las carreras. Entonces, por breves momentos que les robes unos 5 segundos de alegría, un suspiro de fantasía, porque pues todos llevamos un niño adentro, ¿no? Entonces es algo muy satisfactorio para nosotros, que nos ha tocado a veces que vienen parejitas peleando o tristes, o las muchachas que vienen llorando, los niños. Entonces como que por unos segundos te lo llevas a un mundo mágico como de fantasía y le das alegría y se lo olvidan de todo por un momento. Y hacemos diferente labor social. Ahorita tiene como 2 meses que nos estamos dedicando a llevar alimento a diferentes hospitales de aquí de la ciudad, como lo son los 2 seguros, el Hospital General, el ISSSTE, las 2 plazuelas donde hay mucha gente que se queda a dormir, y la barandilla donde están los detenidos de seguridad pública, porque no somos nadie para juzgar a nadie. Yo siempre lo he dicho, que si todo el mundo nos ayudáramos en conjunto, este mundo sería más fácil. A veces hay amistades que por orgullo no dicen que no tienen que comer, se aguantan, a veces pues por pena o vergüenza, ¿no? Entonces es el momento hoy en día de levantar el teléfono, de hacer esa llamada, de hablar a tu amigo, a tu familiar, a quien tú quieras, no decirte mañana que lo vea en la calle le pregunto, no. En este momento búscalo, él puede ocupar de ti en este momento, no mañana. A lo mejor lo busca ahorita, a lo mejor mañana se muere y nunca alcanzaste a hacer esa llamada. Es momento de perdonar, de pedir perdón, de no quedarte con ganas de nada. Con la labor que usted hace, la gran labor que está haciendo, ¿qué valores, qué ética cree usted que le están quedando a sus hijos para que ellos en un futuro digan, yo quiero seguir los valores de mi papá, yo quiero seguir la ética que mi padre está haciendo? Siempre les he enseñado a ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Siente usted que la oportunidad de ser un artista callejero es lo mismo, está haciendo lo mismo que hace 5 años atrás? La oportunidad ahí está. Yo siempre he dicho, las bendiciones ahí están. Tienes que correr a arrebatar las bendiciones. Nadie te las va a venir a dar. Tienes que ir a arrebatarlas, a luchar por lo que tú quieres, vaya. Así una persona me dijo, el mundo es tuyo, ahí está lo que quieras con él. O sea, el mundo es de nosotros
pero tienes que luchar por tus metas. Todo se puede en esta vida. Primero tienes que cambiar la mentalidad de negatividad que tengas y todo lo puedes lograr en esta vida. ¿Quieres un carro? Lucha por él. ¿Quieres una casa? Lucha por él. Lo que tú quieras, lucha por él. Lucha por tu felicidad, por tu bienestar. Todo, absolutamente todo se puede en esta vida. Y yo lo he comprobado 1 y 1000 veces. Mi nombre es Martín Rubén Cañedo López. ¿Qué es lo que hace o qué es a lo que se dedica? Pues soy el comandante del Cuerpo de Bomberos Veterano de Los Mochis. Entonces, ¿sí nos podría platicar alguna experiencia que usted haya tenido como bombero, que le haya dejado algún recuerdo, alguna huella en usted? Sí, como no. Hace un tiempo nos hablaron para una emergencia, un incendio en una casa habitación. Entonces no se sabía qué había adentro, ¿no? Entonces ya nosotros empezamos a combatir. Mientras los compañeros están combatiendo el incendio, uno va y rodea la casa a ver qué hay alrededor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en el cuarto de atrás había dos niños como de 5 o 6 años. Y pues por allá por una ventana nos metimos y rescatamos a los niños. Yo creo que es algo muy grande que le queda a uno marcado como bombero. Una experiencia, rescatar a dos niños que no se sabía porque la casa se veía sola. La mamá salió a un mandado, y los dejó encerrados a los niños y esa fue una experiencia que tengo yo y que pues me quedó marcado. Una experiencia que nos pueda compartir de algún evento, de algún situación que le haya dejado algún bonito recuerdo. Si te tocaría, o estamos jóvenes, ¿no? Si te tocaría o escuchaste por ahí la novela El Maleficio. Esta señora, pues no había luz en ese tiempo, pues era invasión. Y la señora se bajó a la colonia Benito Juárez, la que le dicen el Cerro, a ver la novela y dejó una criatura de brazos con una veladora. Se encendió la casa y lamentablemente pues el niño falleció. Y me tocó encontrar el cuerpo. Fue algo que me marcó más en la vida como bombero. Sí, yo creo que sí. Entonces, están ¿Qué cambios has visto en el mundo fitness o en tus entrenamientos, en las necesidades de tus clientes desde que empezaste hasta ahorita? ¿Qué tanto ha cambiado este mundo en México? Se volvió una moda. Hace, ¿qué te gusta? Hace unos 20 años aproximadamente era menor el porcentaje de población mexicana que practicaba, principalmente mujeres, que practicaran ejercicio con pesas. Por lo mismo, por la idea que se tenía arraigada de que la mujer iba a agarrar un cuerpo masculino, iba a verse demasiado voluminosa, o incluso ideas falsas que son como el hecho de que la grasa se convierte en músculo, o etcétera, ¿no? Que la grasa se suda. Y hasta hace 10 años, de 10 años hacia acá, se volvió una moda. Primero se volvió, se podría decir que una parte en moda, pero actualmente ya es indispensable en la vida de las personas. ¿Cómo crees que el ejercicio afecta a las tanto adolescentes mujeres como adolescentes hombres en aceptarse su cuerpo, en aceptarse a sí mismos? Al punto donde yo actualmente en mi servicio trabajo con un enfoque holístico, mente, cuerpo y espíritu. Para mí no puedes trabajar únicamente el cuerpo, porque mientras no trabajes el corazón nunca vas a estar completamente sano. Entonces hay personas que entran al gimnasio completamente destruidas y buscan ahí su sanación, cuando en realidad yo creo que es un conjunto de todo. Si una persona puede pasar muchos años haciendo ejercicio, pero si no sana hasta aquí y aquí, la persona va a seguir
exigiéndose, porque nunca va a estar conforme, nunca va a quererse realmente en su propia piel y siempre va a sentir el miedo del retroceso, del no quiero volver a lo que era, pero no me amo completamente. Entonces el proceso ahorita con mis clientes es así, es un proceso mental, físico y espiritual. Y yo creo que tiene muchísimo más peso el proceso mental y espiritual que el físico, porque cuando ya reprogramas tu mente y tu corazón y comienzas a sanar, el proceso físico se da de forma increíble. ¿Qué opinas acerca de la crítica constructiva? Si la has aplicado, te la han aplicado, ¿funcionó o no funcionó? Espero que la crítica constructiva sea mala como tal, simplemente somos nosotros los que decidimos. Lo que tú piensas acerca del futuro del fitness en México, ¿tú qué crees que se pueda lograr de aquí a 5 años o tal vez 10 años? De 10 años yo creo que va a haber muchísimas más personas dentro de esto y como industria del fitness no simplemente en el área de pesas, sino en muchísimas actividades. Que cada persona haga lo que le haga sentir mejor, haga su actividad de su preferencia, lo que le apasione, pero que haga algo por sí mismo. Para ti, ¿cuáles son las 3 palabras concisas que describirían lo que significa tu trabajo? Amor, equilibrio y pasión. Con eso voy a conquistar el mundo. ¿Cómo te sentiste? Oh, I feel phenomenal. Did a phenomenal workout, yes. ¿Estás cansado? Yes. Tired? See, Yeah? see, very tired. But how do you feel? Really? I feel energized. But Excellent. thank you Yeah. so much. Thank you so much. Me divertí muchísimo, la verdad, compartiendo con ustedes, con Brandon, la sesión de ejercicio. Les agradezco mucho, gracias infinitas, me la pasé súper bien. Y pues nada, nos despedimos. Les agradezco que nos estén viendo, que nos sigan y nos vemos en la próxima. Later. Buenos días, vamos llegando a la primera locación de este día. Vamos a hacer un Day in the Life con Perla Espinosa, que es una rescatista de animales, y esperamos que les guste. Buenos días, Perlita. Lo primero que hago en las mañanas al levantarme es agarrar las croquetas para darles su desayuno a los perritos primero y después a los gatos y cambiarles el agua. Eso es lo primero que hago en las mañanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Ahorita nos presentas. Sí, claro que sí. Él es guapo. Él es rescatadito de pensionamiento Las Canteras. Él no tenía nada de pelo en su cuerpo. Ahí tengo las imágenes ahorita para que lo vean. Nunca lo di en adopción, entonces pues me lo quedé. Guapo se quedó conmigo. A Julieta la adopté, se la adopté a una rescatista independiente, a Erika Ramírez, y ella fue la primera rescatadita adoptada mejor dicho. Él es Kofi, a él Kofi fue atropellado en la carretera Mochis Topo y una muchacha lo publicó en Facebook. Y que si quién le daba raite a la veterinaria. Inmediatamente no lo pensé, de hecho estaba en el trabajo y le di raite. Lo llevé a la veterinaria a ser atendido. Ella lo estuvo resguardando como una semana en su casa. Y después ya no podía porque su abuelita enfermó, me lo traje aquí a la casa. Y desde entonces, hace años, aquí se quedó conmigo también. Ahora le voy a dar alimento a mis gatitos, que ya me están ansiosos desde tempranito esperándome. Vamos, acompáñenme. Ahí viene uno. ¿Cuántos gatitos tienes, Perlita? Ahorita tengo 8 animalitos. Ahorita van a llegar todos. ¿Cómo fue que elegiste la labor de ser rescatista? Yo no la elegí, definitivamente no la elegí. Esto se trae ya lo trae uno adentro. El amor por los animales no se elige, ya nace uno con él. Ahorita vamos a ver esos animalitos que tú ayudas, que están en la calle y que ya te están esperando, Que porque ya me ya están saben. esperando, sí.
ya saben que siempre en las mañanas ahí tienen su desayuno de lunes a sábado. Qué padre, Sí. qué hermoso. Qué hermoso que siempre estén a la expectativa de que un angelito va a venir. Sí. ¡Chitos! Son 3. ¡Papacito! ¡Papacito! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi güería? Ay, hace rato no venía la mamá porque estaba enferma la mamá, por eso no había venido. ¿Y el negro dónde anda? Estos perritos tienen problema de sarna. Ahorita no les toca su tratamiento. Les vengo cada semana. Un día a la semana, los martes, le toca su tratamiento para la sarna. Ya están mucho más recuperados. Oscar. A ellos los estoy tratando de sarna. Estaban bien malitos los 3. El otro negro que no está ahorita no tiene problema de sarna. Ellos, los 3 sí. Ya el martes les toca su última pastilla de tratamiento y yo espero con eso ya mejore. Son bien lindos, ellos siempre me esperan en las mañanas. Para eso trabajamos nosotros, por ellos trabajamos, porque es una satisfacción muy bonita alimentar a un animalito. Te quedas con la satisfacción de que en el día él ya no va a tener hambre. Es algo muy bonito. Ellos son como una terapia para mí. Son una terapia, me dan tantos ánimos de seguir trabajando, de seguir luchando por ellos, de dar a entender a la gente que ellos sienten trabajar por ellos, porque ellos, como bien lo decimos, los que no tienen voz, no pueden hablar, no pueden decir tengo hambre, no pueden decir tengo sed, me duele esto. Es muy difícil, es muy triste esta labor también, pero son más las satisfacciones que siento al ayudar a un animalito. Ahorita por la tarde ya llego a la casa después de una jornada de trabajo y lo primerito que hago es ir afuera al patio, abrirle la puerta a mis perritos para que ellos ya salgan y puedan andar toda la tarde en la casa y aquí en el porche, en lo que yo les lavo su área, el patio. ¡Coffee! ¡Yuli! Pásenle. Bueno, pues terminamos nuestra primer grabación del día número 2. Estuvimos con Perla Espinosa y pudimos tener el contacto con todos los animalitos que ha rescatado, con los gatitos, con los perritos, y nos mostró mucho del trabajo que ella hace dentro de su casa y fuera de su casa. Es muy gratificante ver cómo hay gente que ayuda a los animales desinteresadamente como Perla. Eso nos da una gran lección. ¿Cómo están, compañeros? Bien contentos. ¿Satisfechos? Fue una gran experiencia saber que hay personas que hacen estas labores tan hermosas. Muy emotiva, la verdad. Sí, yo ya lloré. Lo disfrutamos mucho, fue muy estremecedor. Y aquí ya nos dirigimos hacia nuestro próximo destino. Hola Dignora, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos la entrevista. Mi nombre es Dignora Valdés López, soy policía tercero de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ¿Algún proyecto que haya desarrollado, algún proyecto que haya llevado que realmente se sienta muy orgullosa y que nos quiera comentar? Yo creo que proyectos son varios, pero yo creo que el que más me late, el que más me gusta, es el proyecto Mujeres SOS. Es un proyecto que va encaminado a bajar los índices de feminicidio y violencia en la mujer, y creo que ese es el que más me gusta. Si usted pudiera tener la oportunidad de hablar con Dignora de hace 10 años, ¿qué consejo le daría? Uy, eso está padre. Yo creo que le diría, échale ganas, tú puedes, eres muy inteligente, eres valiosa. Esas serían algunas de las cosas que le dijera. Ahora, si estuviéramos hablando de Dignora de dentro de 10 años, ¿qué le diría? Yo le diría, lo hiciste muy bien, chiquita. Perfecto, excelente. ¿Pudieras describirte en una sola palabra, cuál sería, Dignora? Excepcional.
¿Y crees que la crítica constructiva ha logrado mejorarte de alguna manera, ya sea como madre, ya sea como esposa, ya sea como oficial de policía? Por supuesto, todo lo que soy se lo debo a todas las personas que aplicaron en mí la crítica constructiva, ya que esto me permitió que, aunque por un momento, porque en algunas ocasiones no permites comentarios, vaya, que consideras en ese momento negativos, creo yo que ese tipo de críticas hicieron que resonara en muchos de mis momentos y cambiara algunas actitudes que tal vez no eran del todo buenas. Mucha gente fuera del país tiene una opinión muy negativa acerca de lo que es las corporaciones en México. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle tú a esas personas que son de fuera y que llegan a pensar que todo es malo? El mensaje que me encantaría dejar es que somos más los elementos que estamos haciendo cosas buenas. Somos más los elementos que día a día buscamos cambiar la realidad que tenemos. Que están interesadas, o las jovencitas o niñas incluso, que están interesadas en seguir la carrera que tú tienes de ignorar, ¿cuál sería un buen consejo que tú les darías? Si esto es lo que les apasiona, si esto es lo que les gusta, busquen la manera de estar aquí. Welcome, bienvenidas. Porque esto, en lo personal, puedo decir que ha sido el mejor empleo, el mejor trabajo. Es pasión, es pasión. Todos los días de un policía no son iguales. Aquí no caes en monotonías. Aquí todos los días son apasionantes. Y eso es lo que me encanta de mi trabajo. So we are in Oscar's friend's veterinarian, and it's called Felican, and he's going to show us what he does with animals and tell us a little bit about his experience. El día de ahora estamos con Daniel Sánchez, un muy buen y reconocido veterinario de la ciudad de Los Mochis, y hoy nos va a platicar un poquito de su experiencia y un poquito de todo lo que ha vivido y lo que está por venir en el mundo de la veterinaria. ¿Qué rol cree usted que el animal, la mascota, juega en México ahorita en la comunidad? Pues mira, clientes que llegan aquí con problemas psicológicos, un animal de verdad que les ayuda muchísimo. El calmar su ansiedad, el tener un compañero que al menos lo escuche y ese amor que siente el animal cuando llegues a tu casa, que es incomparable. O sea, él siempre te va a recibir, aunque tú llegues de mala, bien te va a recibir. ¿Cuál fue su primer impacto al momento de ayudar o salvar la vida de un animal? Pues? Muy satisfactorio, se siente uno pues bien, pero el que salves uno y luego otro, pero lo más padre es que cuando te hablan y te dicen doctor, gracias, mi mascota aquí sigue, y vuelve a caer otra vez el problema y se vuelve a recuperar. O sea, y hoy en día, ¿cómo están trabajando ustedes ustedes refiriéndome en el ámbito de la veterinaria, para ayudar sobre la sobrepoblación canina más que nada? Pues mira, los programas de esterilización ya tienen 5 o 6 años más o menos, que se ha llevado más agresivo, más profundo, ¿no? Hay muchas organizaciones protectoras de animales que están llevando a cabo esta labor. Nosotros en lo particular pues tenemos las esterilizaciones a bajo costo. ¿Para qué? Pues para recuperar lo que es material, anestesias y pues ayudar a la sociedad a que se reduzca la población canina. How are you doing? Good. Matt? ¿Tú tienes 4? You don't care? Okay. Okay. Tengo 4. ¿Cómo llamas? Alejandro. Alejandro. ¿Dos Alejandros? Ajá. Bueno, Elisa. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Yo tengo 4. Thank you. Thank you. Thank you. Oye, son tantos. Gracias, Oye, dile Sara, yo gracias. tengo una Barbie de estas cuando tenía 3 años. Don't you speak Spanish? Gracias. Sí. Ah, ok. Son doctores dos. Ah, ¿ustedes son de aquí? Ajá. Ah, ok. Va a ser en español. Ah, ok. Ah, gracias. Oye, yo quiero una cámara de juguete. ¿También quieres una cámara? Dime, ¿qué 3 palabras utilizarías para describir a tu familia? Amor, unión y respeto.
¿Qué tan importante crees que sea la familia aquí en México? Para nosotros los mexicanos la familia es la base de la sociedad, es la base donde las personas nos formamos, donde se inculcan los valores, donde uno crece como persona. En la escuela a uno lo forman académicamente, pero en la familia es donde, en el hogar es donde se inculcan los valores, donde se inculca el respeto, donde una persona se define si va a ser una persona de bien o una persona que quizás va a tener un camino complicado. Tú te das cuenta en las fiestas decembrinas, en los cumpleaños, toda la familia, los tíos, los primos, los abuelos, todos nos reunimos para celebrarlo, porque es la base de nosotros como personas aquí en nuestro país. Pensando en que tus hijos vieran este documental en 5 años más, ¿qué te gustaría decirles a ellos? En 5 años más me gustaría decirles que crezcan sanos, que sean felices, que su papá y su mamá vamos a estar ahí para ellos incondicionalmente mientras Dios nos preste vida, y que sean felices, que sean buenas personas, que sean buenos con sus amigos, que sean buenos estudiantes, que siempre busquen el bien para ellos y para los que los rodean. Yeah, they were both happy as she was a character. A mis hijos les encanta pescado desde chiquitos, comen el pescado ellos solos. They're going good, cool. No, you got the reaction. This is popping. My taste buds are crazy though. And this is Paul, my camera guy. And Hello, sir. What's going on, everybody? My name is Brandon Polite here. We have my guy Falsto here, and we're about to interview and talk more about what he got going on in the city of Los Mochis. So tell me more about yourself. Tell the people about yourself. Well, I'm originally from California, from the city of Oxnard. I've been living here in Los Mochis for about 4 or 5 years. Okay. I traveled around Mexico. Okay. And Mochis is a beautiful city, man. There's a lot of culture, tradition. It's very family oriented. It's one of the things that really caught my attention when I first got here to Mexico. I used to go run in a park called Parque de Sinaloa. And I used to see family members, you know, family everywhere, moms, dad, grandmas, and I thought that was pretty cool. And as I got to know more people here in the city, I noticed that was like a tradition. Like every Sunday or Saturday, it was go to my nana's or my tata's house, and everybody, you know, cooked the traditional food, you know, the frijolitos with queso. The food here is amazing. It's great, you know, especially in Mochis, the food is delicious. Yeah, it is. So that caught my attention. You know, my wife, she's from Guasave. Okay. And it holds that same standard of a family. And you know, I really liked it here. I really thought that I was accepted here as an individual, as somebody different from another culture. Right. And people were like really open to me. Actually, I had a student. His name was Mr. Senaido. That was his name. A weird name, but that was his name. And he told me, you know, people like you guys bring something special to Mexico. Because you're from the United States, but your roots are from Mexico, and you have a different way of thinking. So you guys bring a lot of good change to Mexico. And I thought that was pretty cool. That's powerful. Yeah. That's real powerful. So how was your transition from the United States to Mexico? Well, at first it was kind of scary. On the way here, I flew from Tijuana to Los Mochis, and actually it was my first time being on a plane as well, you know, so Really? even that was like something for me. I was really nervous. And arriving to Los Mochis, I got to the airport, and my brother picked me up, and it was something like, whoa, like, I know I'm in Mexico. I was expecting like the typical Mexican, you know, that you see in the movies in the States, you know, like either he's a narco or he's wearing a sombrero and he likes to drink, you know. And I was really picturing that, and now that I'm on this side, I'm like, what the hell was I thinking, you know? Different sigma, right? It's the stereotype that we're brought up seeing, you know, like as a typical Mexican guy, you know, and it's from since you're a kid. But getting here, you see people with a lot of education. Actually, one of the things that caught my attention is that all of the youngsters that were in high school
were always really pumped up about studying in the university. Wow. They were like, you know, what are you gonna study and this and that, and they were like, you know, I want to study this, and they were really pumped up about that. And it's like a tradition. And in the States, to be honest, in high school, I don't remember hanging with my friends and be like, hey man, are you gonna study engineering? You know. That's true. I don't remember that. Running free, right? Yeah. You know, so you get caught up in life a little bit faster over there. I think here life is appreciated. The message that you want to leave for your kids when they watch this in 10 years. You know that when he said that, that song came to my head. Daddy was a Rolling Stone. But I don't know, I just popped into my head, man. But no. I would like them to know that their father loved them very much, or loves them very much. Everything that they're his motivation, they're his strength. His waking up in the morning, his going to sleep at night. When I see them, sometimes I wake up in the middle of the night and I look at them, and I was like, man, you know, like I made them, you know, they're gonna get big one day, they're gonna leave, you know. I would like them to know that I love them very much, and that everything I did was for them. That I was a man of family, and that my whole life is always for them. You know, I mean, my success, everything is due to them. Since the day my son, Chuy, Jesus Antonio, when he was born, he brought me so much good luck. I don't know what it was, man. He was just that angel that brought me so much good luck. And my daughter, she's like the opposite of him, man. But she's a rebel. But tough cookie, huh? Yeah, but I love her, man. She's mean to me, and I still love her. You know? I think that they should know that they're my fuel. You know, that they ignite my engine and keep me going. You know, that they're my why. They're my why. That's pretty much. It's called Mexico 15, and it's a highway that goes through most of the parts of Mexico. If you go straight over there, you can get to Culiacan and the south of the state of Sinaloa. Here in Los Mochis, it's right in the north. And well, over here there are the fields, because Sinaloa is very well known for the agriculture. And all of this side is where we have the fields. We have some neighbors over there, neighborhoods. But the city and most of the neighborhoods and the commerce, it's over here on the next to the other side of the Mauer Hill. It's a very small city, but it's very rich in culture and places, entertainment. You can go to. Straight over here, we can see what it's called the Sendero. It's a mall with different stores where families get together and just hang out. It's relatively new. It has like 4 years, I guess, more or less. And right after Sendero, it's the continuation of the highway that I was talking to you. If you take the highway all the way across the hill and just to the north, you get to Sonora. And all over here, what we have in the back is Los Mochis, right? It's a city. And if you go to this part, you can get to to our beaches that are Topolobampo and Maviri. And it's a very nice touristic place. The Virgin of the Valley is called this way because she's looking to the valley. Some people say that she's giving her back to the city because she's taking care of us. But also at the same time, she's looking at the valley because she's taking care of the fields. And the fields are, as I said, is the most important economic income of the state. And it's what is most important to the state, the fields and the agriculture. So she's taking care of them. That's her name, the Virgin of the Valley. You can see it. No, sí, pero me acuerdo que ese era el que yo... Mi nombre es Lupita Puente Chicuate.
Soy fundadora de Escuadrón Ayudando a Niños AC. ¿Qué es lo que hacen en el Escuadrón Ayudando a Niños, Lupita? Pues lo que hacemos, una cosa de las que hacemos es lo que viene siendo la actividad del Tapibazar. En el Tapibazar, pues recolectamos ropa, juguetes, calzado, despensa, de todo. O sea, todo lo que tengas en casa se le puede dar otro uso, segunda vida a las cosas. Y lo más bonito de todo esto es de que se hace en forma de trueque, ya que no se hace en efectivo. Lo que ustedes nos donan se transforma en más esperanza de vida, ya que lo hacemos por trueque de tapitas plásticas y esas se entregan a Casa Valentina, al Tapatón, Sinaloa. Nos gustaría saber cuál es la función de esas tapitas. ¿Qué hacen? Esas tapitas se entregan a una recicladora en Culiacán. Entonces la recicladora ya saca lo que viene siendo el cheque para Casa Valentina, que nosotros tuvimos el gustazo de ir a entregar un cheque directamente. ¿Y ese cheque a dónde va? A Casa Valentina con la señora Eli, que dan alimentación, hospedaje y traslado a la acompañante y al niño o niña a sus vueltas con el doctor sin ningún costo. Son niños que están enfermos con cáncer. Con cáncer. ¿Y la mayor parte de tus colaboradores? Son niños y es lo más bonito porque estás enseñando, estás transmitiendo a nuevas generaciones a la labor que haces. Pero como yo le digo a mi mamá, la gente no sabe hacer el hambre, ay no sé, voy a llorar. Así pues, pero no me pesa porque cada vez que un niño toca la campana, digo yo, somos parte de eso. Y hay un niño, Eden, que desde chiquito él siempre nos ha traído las tapitas. Son muchos niños, son muchas historias, muchos que se van uniendo. Pero el niño ese no me ve, dice, junta y dice, para la pita citate. Para la pita citate. Pues muchas gracias por venir. Las puertas de nuestra casa siempre están abiertas para el Tapibazar. Y principalmente gracias por su donación, por el esfuerzo, sacrificio y más que nada confiar y creer en nuestras actividades. Vamos saliendo del ejido Felipe Ángeles, estuvimos toda la mañana con nuestra amiga Lupita Puente Chicuate, que es la fundadora de Escuadrón Ayudando a Niños. La verdad fue muy gratificante, pudimos estar con ella y pudimos platicar de toda la labor que hace y de sus pequeños colaboradores. Es en español también. Tamarindo. Hey, how do you say accordion in Spanish? It's not easy to play the violin. No, I couldn't do that. Buenos días, el día de ahora estamos con Miguel Rojo. Miguel Rojo es un nativo mexicano que nos va a contar acerca de su experiencia y nos va a contar un poquito de cómo era la vida antes y básicamente de él. ¿Cómo podría diferenciar usted su comunidad antes, 60 años antes, al día de ahora? 15 casitas nomás allá, pero pobre, más, aquí siquiera ya es de otro modo, pues. Hoy en día la mujer va o muchas veces es la que trabaja y el hombre es el que se queda en la casa. Antes era diferente. Casi es igual. Mi mamá trabajaba mucho haciendo ollas. Y otras hacían otras cosas, también trabajaban las mujeres. ¿Qué dificultad ha enfrentado su comunidad ahorita? La pobreza y ese virus que lo carga loco también. Coronavirus. Que no puede uno. No hay baile, no hay música, no hay tocada. ¿Cuál es su tradición favorita del año? Mexicana, obviamente. El día de San Juan,
ahí lo juntamos y vayamos al santito. ¿Al santito? Ahí lo vayamos antes lo vayamos para allá, para el río, pues está muy lejos ahorita. Y luego hay mucha siembra allá. Lo bañamos en el canal, un lado que hacen ponen los pascolas y todo. Bañar al San Juan, al santo, a la figura, ¿qué representa para usted? ¿Por qué? Representa las lluvias. Las lluvias, es para que ayude a que llueva. Que llueva, sí. ¿Cuál diría usted que es su comida favorita? Mexicana, obviamente. No, pues le dicen el guacabaque cocido pues, con garbanzo, con tacipa y mucha verdura. Townhill? Las bolas de arena. Oh, that shrimp is huge. Look at the shrimp. Oh my god. The shrimp. No, it's okay. It's good. I'm not going to use the audio on this. Soy ingeniero Fernando García, tengo 60 años, soy restaurantero de tradición, o sea, toda mi familia ha sido restaurantera. ¿Cuántos años tiene ya el restaurante España? Tiene desde 1960, es un restaurante que ya tiene 60 años. ¿Cómo usted logra ser un verdadero líder para sus empleados? Porque me imagino que tiene mucha gente a su cargo y por lo menos para mí una de las principales claves del éxito es saber ser líder y saber manejar a tus empleados. ¿Usted cómo es que logra manejar todo eso? Bueno, definitivamente generando la confianza en ellos, ¿verdad? Que ha sido lo más difícil en estos últimos años, pero yo creo que lo más importante es, pues primero que tengan la confianza, que la empresa que tienen los está respaldando. ¿Cuáles serían las 3 claves del éxito? Pues muy fácil. Yo creo que la principal clave del éxito es la constancia. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo la constancia, porque es muy diferente hacer las cosas, ¿verdad? Y hace más el que quiere que el que sabe. Eso, acuérdate siempre de eso. Tú puedes querer y no saber y vas a aprender y lo vas a hacer. Pero sabes y no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. La constancia. ¿Y la segunda? El esfuerzo. El esfuerzo. ¿Y la tercera? Y yo creo que la familia. Para ustedes es muy importante su familia. Sí, definitivamente la familia. El sentirse apoyado, el sentirse cuidado también, porque la verdad, no nomás soy yo, uno los cuida, ellos también. Eso te permite, pues, explayarte y hacer las cosas. Right. Hey, Paul. all you take it. Got it. Oh. Pop my hand. Uh-oh. No. 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 Other way. No. This way. Ah, there you go. Good.
And then other leg. Two legs. La otra pierna. One. Primero una two. pierna y después la otra. No. Good, keep going. Come on. This way, look. One. Primero con una así. Good. Two. Y ahora con la Good, otra. there you go. Ándale. Yeah, keep Muy going. bien. Good. Síguele. Good. Good. One. Two. Keep going. Good. You're doing a great job. Good. Muy bien. Let's go. There you go. Muy bien. Good job. Hey, good job. Come on. Good. Above your head. Muy bien, así. 7, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Good. Alto. So, who here is a left-handed person? ¿Cómo se dice en inglés? Good. Come on. Good. Dribble down. Good. That's all right. Good. They still active. Good. Let's go. They still active. They can. Good. Come on, keep it going. Estamos aquí con Sergio y nos va a compartir un poquito sobre lo que es su experiencia trabajando y estando aquí en este rancho. ¿Cuál crees tú que sea el rol de los ranchos aquí en México? O sea, ¿qué tan importantes sean y por qué? Pues son muy importantes. Siempre han existido toda la vida. México, Sinaloa o cualquier estado se conoce como desde tiempos atrás, hablando de Zapata, hablando de Villa, siempre han existido los ranchos, la vida del campo. Y más aquí en Sinaloa, que la vida del campo es cotidianamente, se vive del campo, aquí en Guasave más que nada. ¿Qué rol crees que ha influenciado en tu vida el vivir esto y estar trabajando en esto? Toda la vida, desde chiquito, inculcado por mi abuelo, mi papá y ahora yo. Pues todo el tiempo hemos estado aquí en el campo, con el ganado, con los animales, son los caballos. Y se vive diferente, porque es un trabajo, o ya no es trabajo, es vida cotidiana de 24/7, 365 días al año. Todos los animales comen, beben agua, hay que estar al pendiente de ellos. Entonces son como mascotas, pero más grandes. ¿Y cómo crees que eso ha influido en tu vida? O sea, ¿cómo crees que te ha impactado personalmente? Crece uno diferente, de diferente manera. Vivir en un rancho, en un campo, o tener uno. Hay responsabilidades que uno las tiene. Si no vienes un día o si no estás al pendiente de que un caballo o un animal se enferme, pues se muere. Entonces sí ha pasado. Ser responsable de vidas también de otros. Entonces, tu vida pues es diferente a la de, pongamos, la de una persona que trabaja en oficina, una persona, su horario laboral son de 7 o de 8 a 1, de 3 a 6. Entonces aquí no, aquí es de sol a sol y hasta más. ¿En qué 3 palabras tú podrías describir la vida de rancho? Sería cotidiana, bonita y única. A pesar de que vamos avanzando mucho en tecnología y todo, muchas cosas, ya ves que se crean fábricas y se van sustituyendo por máquinas el labor de los humanos, pero creo que en los ranchos específicamente es muy difícil sustituir el factor humano. Conocemos en Holanda y en Estados Unidos sí se ha sistematizado todo este tipo de factores, pero pues, el tacto humano con el animal es único. Y es lo que los hace a ellos realmente felices, ¿no? Sí, los hace más dóciles, los hace más... Pues somos humanos, los caballos saben cuando... Hablando de caballos o de cualquier tipo de animal, bueno, más el caballo. Sabe cuando una persona está estresada, está enojada, se siente con miedo, te huelen ellos el miedo. Saben cuando se va a subir un niño, una muchacha, una señora. Entonces ellos saben y se ponen más tranquilos. Entonces sí es importante el tacto humano, que no se pierda.
preparando 2 tablas de queso. La base es jamón serrano. Bueno, el día de hoy estamos con Bernardo, él es el chef principal del Restaurante España, uno de los restaurantes más prestigiosos de Mochis, y él nos va a contar un poco acerca de su historia y pues de su trayectoria. Primero quisiera que me contara, ¿cómo se convirtió en chef? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esta profesión? Pues fue casualidad. Ahora sí que yo estudié programador analista. Muy diferente. Sí. Y cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? No me gusta. Me dijo, ¿te vas a trabajar a ver de qué? Y lo primero que encontré fue la cocina. Pero yo no sabía que me iba a encantar. ¿Y qué es lo que más le gusta de la cocina? ¿Cómo fue que lo atrapó? ¿Cómo dice que esta casualidad lo llevó a descubrir su vocación? El glamour, el aprender, el cocinar, el que te digan qué rico está. ¿Y cómo cree que ha cambiado la cocina desde que usted empezó hasta pues el día de hoy, que está aquí en el Restaurante España? Bueno, lo que pasa es que ahora la hacen más práctica, ¿sí? Hay aditamentos, hay sabores, mucho polvo, muchos químicos. Nosotros tratamos de que sea la cocina tanto tradicional, pero moderna también, ¿sí? O sea, combinar platillos modernos, ¿sí? con cocina tradicional. Por ejemplo, hacer una salsa, un gravy, con todo el proceso que tiene, pero meterlo con sabores nuevos, como el vinagre balsámico, como cosas que son nuevas. Sí, innovar, que le llame la atención a la gente, ¿no? ¿Para qué? Pero usando lo tradicional. O sea, esa es la característica del Restaurante España, de mi cocina, que prácticamente se combine, ¿no? O sea, sacar platillos viejos, hemos sacado platillos que ya están olvidados, pero que ahora los vuelves a sacar y la gente, o sea, qué rico, cómo, o sea, no es un platillo nuevo, pero en realidad tenemos el filete bordalesa. Es un platillo francés que regularmente era hace mucho tiempo, es con tuétanos. Y la gente que lo vino a probar se ha ido encantada con el filete. ¿Usted cree que ha cambiado a lo largo del tiempo y cuál cree que sea la importancia de la cocina hispana? El punto que ha tenido la comida latinoamericana, ¿sí? Al resto del mundo. Antes nos veían tercermundistas, ¿no? Pero en la comida siempre hemos tenido muy buen nivel en todos los aspectos, ¿no? Hasta los estadounidenses nos admiran, tanto a México como a Latinoamérica, en lo que son la comida. ¿Qué cree usted que sea lo que diferencia nuestra cocina de la cocina del resto del mundo? Que nuestra comida prácticamente tiene una historia, ¿sí? Tenemos alimentos prehispánicos, que no cualquiera puede decir que tiene alimentos prehispánicos y que duran hasta la fecha y que hasta la fecha en otros países son reconocidas, como el mole, como las tortillas, los tacos, o sea, y estamos hablando que es prehispánico, ¿sí? O sea, no nomás es... Y se mantienen vigentes. Exactamente. ¿Y de otras culturas, cuáles son sus comidas favoritas? De otras culturas, pues tenemos la española, precisamente, y la italiana. Son de las dos cocinas que también me gusta preparar. ¿Cierto? ¿Me pones allá una tabla o un plato? We are in the side of the park, which is literally a park where all the families spend time. We have a playground over there. We have swingers. We have areas where you can come and do a picnic with family, with a friend, with your lover. I don't know, it depends on what. Well, this was founded in the 1900s by Benjamin Francis Johnson, and he made this house because he started his sugar company right here just nearby. In this park we are going to find more than 800 species of plants. Why? Because he loved to travel, and everywhere he traveled he collected a plant, that it was a tree, that it was a flower, maybe a different type of grass, and he bring it right here and he convert it into an amazing garden. También en el primer... no, ya había entrado, ya me acordé.
We have different type of dances, of cultures, also in the Yoreme culture. The first one we have Apascola, next we'll have Venado, and then we have Judío. Those are dances that we make, for example, in Holy Week to represent more, to exploit the culture. That these rings that we can see at the bottom, like in the ankle of the dancers, they are made of Cancun of the butterfly, and they just put like little rocks inside, so when they are dancing it sounds, you know. And in this place they reproduce butterflies, they help butterflies get born. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Josetti, mi AKA es I Vegas, soy rapero / freestyler, como le quieran decir, pero pues represento la cultura urbana. Does Mexican rap mean to you and the culture that you're bringing into this situation? Okay, de que esto es como una forma de canalizar nuestra forma de expresarnos en una ciudad, en un país que a lo mejor no nos dan tantas oportunidades a nosotros los jóvenes, y más cuando venimos de pues una clase un poco más baja de la media. Can you tell younger kids that want to get into rapping, like how would you tell them to start, and what would you mention to them about how it is to take that first step to rapping? Que se quiten todos los prejuicios que a lo mejor pueden llegar a tener a la hora de entrar a esta cultura, de que tiene mucha relación con la drogadicción, con la delincuencia, que es totalmente todo lo contrario. Esos estereotipos no entran dentro de la cultura del hip hop. Más que nada es el respeto, la paz, la unión. Incluso cuando estamos dentro de las batallas de freestyle, nos podemos decir de todo, incluso podemos insultar de que nuestra mamá, nuestra novia, pero al final, cuando se acaba la batalla, nos damos un abrazo, nos saludamos, nos reímos, y eso es lo que al final queremos dejar nosotros en claro en la cultura hip hop. O sea, de que pueden entrar sin necesidad de que tengan en mente esos prejuicios, simplemente pensar de que aquí los vamos a respetar, va a haber unión y los vamos a aceptar, vengan de donde vengan sin ningún conflicto. What message can you give out to the people of Mexico to continue to chase their dreams and feel confident in what they have going for themselves, especially in the rapping career? Que no se rindan. Creo que el camino de la música, creo que de por sí es un poco complicada. Ahora pues esta cultura que es el rap, pues lo veo un poco más. Entonces yo creo que es no rendirse, porque yo recuerdo que hay mucha gente que tiene mucho talento, pero al final, y pues voy a citar, no me acuerdo muy bien del conferencista, pero la perseverancia mata el talento. Entonces es nada más enfocarse, si lo quieres, si estás apasionado por lo que es la música, entonces vas a tener éxito tarde o temprano. El chiste es no dejar de pisar la huella. Entonces vamos a entender que no existen fronteras, así que dale de todo. Vamos a ver quién lo diría, ya que tengo un estilo en la vida. Creo que ni tú lo sabías, de que I Vegas es el que siempre representa a la mochila, y que crezca todo este ambiente, que la cultura se haga más fuerte. Es lo que es más que se siente, y que después va a haber mucho ambiente, así que dale, yo te lo roqueo, mi hermano, que la gente sabe que siempre lo bateo. Sí, claro, la gente no puede ver cómo es que le gano, porque yo siempre represento a la gente de los santos, así que bien, déjame fuera de meter, gente que no puede ni siquiera correr, parece que no me pueden hablar también, y me están llegando más llamadas que en un Sacel, así que dime como yo lo corrijo, que tengo estilo muy bueno, yo me sé todo el acertijo, me siento bien de que me graben mis amigos, porque me siento más grabado que en mi bautizo, así que dilo, primo, que yo sí que rimo. Come here, Pachocho. Hey! Rasquenlo fuerte, rasquenlo fuerte. Pachocho! Rasquenlo fuerte. Hello! Hello! What's up, Papas? I know! Pachocho! Hey! Can you guys record it? Hey, Pachocho! You look amazing, man. Oh, yes.
Yeah, I got nails. Though. The nails are not a problem. No. He should like. No, because that's a dolphin, so. Behind you. Your turn, man. Stretch it harder. Ay, los ojitos. Mira los ojitos. Say goodbye to him. Goodbye. Aquí sale muy buen pescado. Aquí en esta parte. Ooh, that was a good shot. Before we get on the road again, Are you excited? Yeah, I'm about to turn into Batman. Today's the day. I don't know why you guys are walking. Oh my gosh, you cannot find this. You know how rare this is to find something like this? And the way Look at that. Wow, Paul, look at the stream out there. Hold it again, do it again. Wait. Yeah. Okay, got it. It's hard to see them. Okay, there we go. I see them. Yeah, or you could probably get them to move. Where did the bats go at night? Where do they go to? All the time. Wow. So yeah, I felt think the energy. yeah, I think he liked us. And then this. I know, it's perfect timing. That's what are we from today? A scorpion, Scorpion, iguanas, butterflies, spiders, bats. I know, I was telling them this is like planet Earth. This is a drone here. Yeah, I got you. This looks awesome going up the stairs. Looks cool. Language, baby. Oh. He's on hold. His phone's probably off. Alright. Whoo! The Maxon is like Victorian. Ooh. You can see the sunset? Yeah, you can see everything. The colors are perfect. Todo entero no. No muestra la cabeza. Sí. No viene en la cabeza. Viene, nomás viene, o sea, en los tentáculos. Sí, exactamente, lo único que se va a comer. Let's do a cheers for Team Salute. Oh, Right for the documentary. Documentary. Team Salute. Shake, smell. Ahí está. Ooh. This is a little stuck. Okay. You ready? Yep. Manga, we gotta get a shot of you eating too. We Joe, gotta go. get more footage of you guys.
Todo inicia con la toma de agua. La toma de agua es una tubería que tenemos más o menos a 400 metros de distancia, con unos filtros que se entierran en la arena. La arena me ayuda a filtrar material sólidos, grandes, para poder agarrar agua más limpia. La arena me sirve para filtrar aproximadamente 50 micras. Luego tomamos el agua y el agua las pasamos por estas torres de enfriamiento. Si ven, vemos movimiento de arriba hacia abajo, ¿sí? El viento pega en las láminas y enfría el agua. Entonces logramos bajar temperatura, porque el agua está en 31 grados y logramos bajar unos cuantos grados para poderlos ingresar dentro del laboratorio. Para sembrar una columna de esa, agarramos un garrafón de esto y se lo agregamos. ¿Ya? Oh, es como la madre y después lo pasa para acá. Y este lo sembramos con 1 litro de otro garrafón que esté acá adentro, que está más concentrado. Le agregamos al agua. Una vez tenemos el agua pasada por UV y una micra, a estas columnas le echamos nada más agua y las cloramos, le echamos cloro y la dejamos hasta el día siguiente. Porque hay una cuestión, el efecto de sombra. Cuando el agua pasa por el tubo de UV, entonces si hay una bacteria que pasa y la otra le pasa al lado, esa no va a ser afectada por el efecto de sombra, va a ser afectada la que está de este lado. Entonces existe la posibilidad de que pasen bacterias, entonces nosotros reforzamos con cloro. Entonces llenamos las columnas, les agregamos las llevamos las columnas con agua, les agregamos cloro y al día siguiente eliminamos el cloro. Una vez ya tiene el tamaño por arriba de 236 micras, ella experimenta una metamorfosis que le impide estar nadando en la columna de agua. Entonces la larva necesita fijarse en un sustrato, en algo fijo, y se pega ahí. Por eso le decimos fijación, porque se fijan aquí. ¿En qué se fijan? Nosotros agarramos concha de adultos, las molemos y pequeñas fracciones de esa conchita se la colocamos ahí y ella se adhiere en esa conchita. A las Mueven la panela. Agarra un pedazo de panela.